Muy bien, pues la lección de hoy, como estáis viendo, trata el Dios trascendente y soberano. Entonces, bueno, vamos a explicar un poquito qué es esto de el Dios trascendente y soberano, para poderlo entender, porque, bueno, soberano lo entendemos, pero trascendente, pues, nos queda un poquito qué significa esto, ¿no? Muy bien, pues aquí vamos a tener la palabra trascendente que dice, es algo que está más allá de los límites de cualquier conocimiento posible. Es decir, que Dios lo conoce todo, absolutamente todo. Dios es omnisciente, omnipotente, ¿verdad? Y omnipresente. Así que Dios lo conoce absolutamente todo. Y todo el conocimiento está en Él. Y nuestra mente no puede llegar a comprender, como muchos intentan a veces, la plenitud de Dios. No es posible, ¿verdad? Por eso aquí dice que está más allá de los límites de cualquier conocimiento posible, el conocimiento humano. Nuestro conocimiento humano no puede alcanzar el conocimiento de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que así como los pensamientos de Dios son en comparación nuestra como de la tierra al cielo, que no tiene fin, es infinito, porque el conocimiento de Dios es amplio. Los hombres han tratado de burlar a Dios a veces, de decir cosas que no tienen ningún sentido, ¿verdad? Como que todo ha sido creado del Big Bang, y no hay tal Big Bang. Es mentira, es cierto. Los propios científicos, muchos científicos que son creyentes, lo han dicho, lo han negado, han dicho, no existió el Big Bang. Hay un orden que está creada todas las cosas, ¿verdad? Así que es importante saber que Dios no tiene límites. Nosotros sí, nosotros estamos limitados. La otra palabra, soberano, bueno, dice que soberano es el que ejerce o posee la autoridad suprema. No hay otra autoridad más grande que él. Los hombres hoy día se rebelan, ¿verdad?, contra Dios. Y claro, Dios nos ha dado una enseñanza en su palabra, ¿no?, en contra del pecado. Y yo me he encontrado en mucha gente, al testificarles, que dice, ¿y yo por qué tengo que obedecer? No, a ver, escucha, Dios no te obliga a nada. Dios ha dado el libre albedrío, pero lo que Dios te dice, a ver, si tú no obedeces, en mi casa mando yo. Y en mi casa entran los que obedecen, porque yo soy el que mando en mi casa. Lo que no puede ser que, yo le dije a uno una vez, hombre, si tú vas a entrar en la casa por la ventana, pues si está el dueño, pues te va a dar un golpe, ¿no? Porque va a creer que eres un ladrón. La Biblia de Cristo dijo que entrar por la puerta estrecha. Así que Dios es soberano, Dios manda. Y yo no puedo cambiar el orden de Dios. O sea, Dios ha dado un mandamiento y yo tengo que obedecerle porque la casa es de Él. La palabra de Dios dice que todo es de Él. La tierra la ha creado Él, el universo la ha creado Él. A nosotros nos ha creado absolutamente todo. Entonces Dios ha puesto un orden. Ahora, Dios, le dije a este muchacho que testifiqué, bueno, de los muchos que he testificado, no te obliga a que tú le aceptes a la fuerza. Quiere que sea voluntario. Pero tienes que saber lo que ya dice el Señor. Si tú no entras por el camino que Dios ha marcado, entonces no puedes estar con Él. Si no puedes estar con Él, pues tienes que estar en el infierno. Porque es lo que tú mismo decides de seguir, ¿verdad? Y hoy día, pues vemos que estamos en la gran apostasía. Lo que la Biblia llama la gran apostasía, esta blasfemia ahora que ha hecho Francia de presentar la Santa Cena con drag queens. Dios mío. Y luego, aparte, me decía mi mujer esta mañana las palabras que dice la canción. Bueno, es terrible, es anti el Señor, ¿verdad? Es una cosa increíble. Y bueno, ¿y esto cómo puede ser? Bueno, porque estamos en el último tiempo y no hay otra, ¿no?
pero sí. Perdona, Sí. es que Francia está en el mundial, ¿verdad? Sí, Todo el mundo está viendo eso. claro. La han hecho El aposta. presidente lo ha hecho a propósito para burlarse de la Santa Cena, porque hablando Exacto. de cosas, Es una blasfemia. una blasfemia. Total. Va a traer consecuencias, lamentablemente, Sí. para ellos. Va a tener consecuencias, juicio. Claro. Claro. Y fíjate tú cómo será que hasta ha habido judíos que han protestado. Los judíos, bueno, hay muchos que son creyentes, pero la mayoría no, pero han protestado diciendo que esto no se puede hacer, porque es una blasfemia y es una ofensa. Pero esto es lo que el camino que el hombre lleva. El camino lleva el hombre de la perdición, de la maldad, ¿verdad? Y lo estamos viendo y Dios nos está avisando acerca de esto. Muy bien, vamos al siguiente. La verdad central de la lección dice: Dios es todopoderoso, soberano, trascendente y digno de toda gloria y alabanza. Precisamente en Apocalipsis nos habla que los hombres no quisieron dar la gloria a Dios. Cuando en la gran tribulación va a suceder todos aquellos eventos que nos dice la Biblia, pues claro, los hombres en vez de dar la gloria a Dios, que se rebelarán. Impresionante, ¿eh? Es decir, a pesar de todo el juicio que viene, en vez de humillarse y pedir perdón, nos dice la Biblia que, ¡pac!, lo contrario, se rebelan contra Dios. Este es el hombre que tenemos hoy día, un hombre rebelde, ¿verdad? A nivel general, es lo que llama la apostasía, tiempos peligrosos de que se rebelan en contra de Dios, ¿verdad? Pero Dios es todopoderoso y Él merece toda la gloria. Amén. El versículo clave dice: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Este versículo es importante porque, claro, algunos aquí han malinterpretado y de aquí ha salido de la doctrina a veces de la prosperidad y la superfe. Porque dicen, ve, mira lo que dice. Dice que somos dioses. No, pero no está refiriendo a Dios como el Dios trino. No, está refiriendo en el sentido cuando Dios dice que nos hizo conforme a su semejanza, ¿verdad? Que podemos elegir. Es decir, mientras que estamos en esta tierra, podemos elegir, podemos hacer, deshacer. En este sentido, que Dios nos ha dado de libertad, pero somos hombres. Por eso está puesto ahí en minúscula. No está diciendo que es Jehová. Entonces, esa es la interpretación y no que nosotros seamos Dios. Eso es una blasfemia. Así que dice: Jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Es decir, que toda la tierra está hablando aquí también acerca de juicio. Porque llegará ese momento cuando en Mateo capítulo 25 nos habla que todas las naciones de la tierra van a ser reunidas y van a ser juzgadas. Entonces aquí lo que está hablando es de esa convocación, ¿verdad? De toda la gente, de toda la existencia, Dios lo va a convocar llegado el momento. En la lección también nos dice: el cristiano debe evaluar sus acciones y por qué las hace, para asegurarse de que sus motivaciones sean correctas. Aunque algo pueda parecer bueno, es esencial que nos preguntemos si es bíblico y si la motivación es piadosa. Bien, aquí nos está hablando, claro, de un sometimiento al Dios soberano y una obediencia, ¿verdad? Lo que aquí, esto quiere decir es que a veces puede haber cosas que nos pueden parecer buenas, pero no son bíblicas. Y un ejemplo lo tenemos en Salomón, por ejemplo. Dios le dice a Salomón que le va a dar paz, pero Dios le da un mandamiento: no te unas a aquellas mujeres que son idólatras, porque van a arrastrar tu corazón. Entonces, lo que ocurre, según vemos en la historia, que Salomón, él piensa: ¿cómo voy a traer paz? Entonces, pues ya está. Voy a casarme con las mujeres de las naciones de alrededor y de las tribus, y así no va a haber ataque, no van a atacar. O sea, la intención de él era buena, pero era contrario a lo que Dios le había mandado.
¿Por qué era buena? Porque lo hizo con buena intención de traer paz. Y se casó con las que seguían a Almonita, y se casó con los que seguían al dios Baal, al dios Molot. Y entonces es lo que sucedió, que acabó sucumbiendo y ofreció sacrificio a los dioses. O sea, la intención era buena, pero era antibíblica, porque Dios había ordenado que no. Esto es lo que quiere decir, ¿no? Que nosotros a veces podemos tener buenas acciones, pero que a lo mejor no están conforme a la palabra del Señor, y por eso tenemos que tener cuidado, es muy importante. Y luego también preguntarnos la motivación de por qué lo hacemos. Es decir, ¿por qué hago esto? ¿Lo hago porque amo al Señor? ¿Por qué lo hago? Importante. Muy bien. Otra cosa que nos advierte la lección también, y lo he puesto aquí en grande: cuidado con la rutina. La rutina es cuando nos habituamos a venir al culto, pero no le estamos dando realmente la gloria a Dios, con el mismo entusiasmo que cuando nos convertimos. O sea, se ha perdido lo que la Biblia llama el primer amor. Y cuando se pierde el primer amor, entonces entramos en la rutina. Venimos al culto, sí, a lo mejor podemos orar, todo, pero hay una rutina que no lo sentimos como antes. Y esto es el que el Señor nos pide también, que a este Dios soberano, ¿verdad?, que todo lo sabe, que es omnipotente, pues que nos esforcemos en agradarle, como dice el Señor, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Importantísimo este detalle que da en esta lección. Muy bien, tenemos la lectura, pero no lo vamos a leer porque lo vamos a leer después. Pero bueno, ahí viene la cita: Salmo 51, 17, 21 y 23. Ahora lo estaremos leyendo punto a punto. Aquí tenemos la primera, que es el poder del Todopoderoso. Salmo 51, 2 dice: el Dios de dioses, que Jehová ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Aquí lo que está hablando es de un Dios todopoderoso que convoca, como antes ya lo hemos dicho, a toda la tierra, a todo ser humano en su momento, y por lo tanto Él necesita, bueno, Él no necesita, porque también la lección lo dice, no es que Dios necesite de nosotros necesitamos de Él, y necesitamos someternos a Él, porque a veces, claro, Dios nos ama, y nos ama tanto, pues que Él quiere que estemos con Él. Pero no porque Dios nos necesite, ¿verdad? Él todo lo que ha hecho, lo ha hecho por amor. Y quiere que nosotros andemos en el amor de Dios. La parte siguiente dice: no podemos olvidar quién es Él, ¿verdad? No debemos olvidar que Dios es el Dios todopoderoso, que Dios es perfecto, que Él merece toda la gloria, no solamente porque Él la merece como Dios, sino porque Él la ganó en la cruz del Calvario, ¿verdad? O sea, es importantísimo entender esto, que no solamente porque es Dios, sino porque Él la ganó. Porque yo me he encontrado, que le parezca increíble, me he encontrado con personas testificando y como diciendo, bueno, y es que Dios me obliga a mí. ¿Quién es Él para que yo, o sea, que la gente está un poco chalada, ¿eh? ¿Quién es Él para que yo le tenga que adorar? Entonces, bueno, ahí mira, una porque Él es Dios, la otra es porque Él lo ganó en la cruz del Calvario. Él se entregó. Así que ya no es solamente porque Él lo merece como Dios, sino porque lo ganó. Son dos cosas, ¿verdad? Sí. Explíquelo por qué lo ganó. ¿Por Sí. qué perdimos? ¿Qué perdimos en el tiempo ahí? Sí, Que está el niño. claro. Sí, bueno, lo perdimos todo en el huerto del Edén. ¿Verdad? Por manifestar e interpretar cosas erróneas del enemigo. Sí, exacto. Claro, él tuvo... Confundido ahí. Él lo ganó porque el hombre lo perdió. O sea, Dios se lo entregó al hombre, el hombre lo perdió cuando desobedeció. Y entonces Cristo tuvo que volver a ganarlo, y con un precio muy alto. Se tuvo que dar en la cruz del Calvario. Pero fíjate tú qué cosa que hay incrédulos
que dice, bueno, ¿y cómo tiene estas preguntas? El enemigo es igual como en muchas ocasiones me he encontrado que me dice, no, pero si Dios no existe, si todo es creado por casualidad y venimos del mono. Yo me he encontrado muchas personas diciendo eso, Dios mío de mi vida, ¿verdad? Lo enseñan en la escuela, exactamente. Es tremendo, ¿no? Sin embargo, están prohibiendo la asignatura en cuanto a religión, pero eso sí, eso está en todos los sitios. Una cosa tremenda. Muy bien. Y Dios, nuestro Dios, viene. Salmo 53:6 dice, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Y ahora aquí añade una palabra, Selat, es paz. Ahora tú dices, bueno, Señor, estás hablando de juicio, ¿verdad? Estás hablando que no vas a callar, y me dice Selat, paz. ¿Cómo? Bueno, porque aquí está, en esta última parte, está hablando de su pueblo y de la iglesia, ¿verdad? Así que lo que antes hemos dicho, que Dios ha dicho que va a convocar a toda la tierra, aquí ahora nos está explicando un poco más específico de que viene juicio sobre la tierra. Y cuando está hablando, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Así que cuando el momento de la venida del Señor, pero antes de eso, vendrá ese juicio, y que lo estamos viendo en las naciones y lo vamos a ver. Yo solamente le pido, Señor, sácanos ya de esta tierra, porque realmente, tal como están las cosas, estemos orando, hermano, para que Dios nos dé sabiduría a cómo vivir. Mira, están hablando, pero esto es real, Yo veo vídeos de pastores, y ayer me salió un vídeo de un pastor que yo suelo de vez en cuando verlo, y entonces él explica, y yo lo escuché porque, no solamente porque lo explicara, sino porque yo ya sé que esto viene. Por ejemplo, en China llevan unos años haciendo pruebas con el microchip puesto en la mano, y pagan con eso. Y entonces, bueno, pues han pasado los años, han visto que eso es bueno, dice, y ahora, a partir de enero de 2025, para el que voluntariamente se lo quiera poner, pues entonces se lo pone en la mano y ya paga con eso. Dice, claro, todavía no es la marca del anticristo, porque la marca del anticristo será obligatoria, pero esa será. ¿Me explico? O sea, si uno va y se lo quiere poner, de momento no la marca del anticristo, porque ¿dónde ha sido? En Suecia hubo cantidad en empresas que se lo pusieron los trabajadores, porque entonces la empresa lo hizo todo para abrir las puertas con eso, y también inclusive pagar. Y hubo también un experimento y también fue bien. Así, pero la gente decía, hoy la marca del anticristo ya está aquí, ya está aquí. No, todavía no. Pero lo que están diciendo es que es el ensayo. ¿Por qué? Porque luego, después de esto, cuando ya, claro, con más experiencia, llegará el momento cuando ya estará prohibido el dinero en efectivo. Y entonces, claro, el problema, a ver, yo no tendría ningún problema de llevarlo si no fuera la marca del anticristo, ¿verdad? Pero oye, lo que están diciendo, y este hermano decía, dice, lo que van a hacer, dice, de momento no van a quitar el dinero, pero paulatinamente sí lo van a prohibir. Sí, en moneda ya no te permiten, tienes que ir el viernes. Pero dice, claro, esto lo están haciendo para cuando llegue ese momento, o sea, prohibir totalmente. Pero cuando llegue el momento de que ya no se puede pagar con dinero, porque lo que harán es como han hecho otras veces, es decir, oye, si tú tienes dinero en efectivo, o lo ingresas o lo pierdes.
O sea, que ya no se podrá pagar con dinero. Habrá un tiempo. O sea, Dios mío, es tremendo cómo está el Señor Jesús. Entonces, a partir de ahí solamente será con la marca, pero, atención, ya será otra condición. No solamente que te lo pongas, no, sino ahora habrá otra condición. Tendrás que aceptar las condiciones de lo que el anticristo o la agenda mundial, que, bueno, la agenda mundial va a desaparecer, pero después de esa agenda mundial, que no se va a salir las 10 naciones, que dice la palabra del Señor. Y entonces van a comenzar a ponerlo obligatoriamente. Pero tiene que haber una aceptación de lo que ellos te imponen. Y como cristianos no podemos aceptarlo. Porque la primera condición que va a haber, bueno, la iglesia de Cristo ya no estará, amén. Pero sí que habrá muchos que se van a quedar, lamentablemente, en la Biblia lo vemos. Entonces, la aceptación es imposible. No va a ser posible. ¿Por qué? Porque eso conlleva la adoración al anticristo. Y nosotros no podemos hacerlo. Por eso la palabra del Señor habla, cuando dice que serán vencidos, se refiere en el sentido de que, claro, para ser salvo, te tienes que dejar morir en aquel momento. Así que vámonos antes, ¿verdad? El Señor nos ayude y nos dé sabiduría, pero ojo, lo están anunciando, ¿no? Ya se anunció hace tiempo que en China y en Suecia y en otros países ya estaba establecido voluntariamente. Ahora ya viene en enero de 2025, dice que se lo puedan implantar para toda Europa y todo el mundo conocido. Vamos a ver que mucha gente se lo va a poner, pero atención, todavía no es la marca del anticristo. Hay que tener en cuenta también, porque si no también estamos condenando a gente. Porque a mí me han escrito a veces y me han dicho, hermanos, se lo están poniendo la marca allí, ya, ¡uf! ¡Qué terrible! Y digo, no, un momento, eso todavía no es la marca del anticristo. Porque la marca del anticristo conlleva a un pacto. Ahora, yo no me lo pondría de todas maneras, pero porque ya te tienen controlado. Pero yo cuando venga el Señor me voy con Cristo, así que nos vamos con el Señor, amén. Pero atención, que esto es muy importante. Bien, a partir de ese momento, de este momento ya que estamos, un hermano está, bueno, y hay muchos profetas, profetas a veces que son verdaderos, otros no, están anunciando juicios fuertes en este mismo año. ¿Será verdad o no? Yo sé lo que la Biblia dice, que vienen cosas fuertes. Pero que todavía, dijo Cristo, todavía no es el fin. O sea, es necesario que todo esto acontezca, pero cuidado que todavía... Porque muchos hermanos dicen, hermano, que ya estamos, que ya está en la tribulación. No, hermano, no estamos en la tribulación. Pero hermano, es que no ves la guerra aquí, allá. Sí, pero Cristo dijo que había guerra y rumores de guerra, no la tribulación. Porque la tribulación comienza con el reinado del anticristo. Así que no es tribulación, porque estamos aquí también en la iglesia, porque algunos se creen que se quedan. Bueno, pues mira, si tú te quieres quedar no tengo problema, hijo, Dios te bendiga, prepárate bien. Porque el que se queda, yo me quiero ir con el Señor, amén. Es más, estoy loco porque Cristo venga. Amén. Muy bien, así que aquí está hablando de ese juicio. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él. Está hablando juicio, ¿verdad? Así que yo le digo, Señor, ciertamente no me alegro del mal que le pasa a la gente, lo digo sinceramente. Pero sé que el juicio viene. Yo tengo un problema con el fútbol, que no lo veo, solamente veo partidos grandes. ¿Y qué es lo que me pasa? Pues que yo no sé si soy del Barça o del Real Madrid. ¿Por qué? No, pero verá, porque vamos a ver, juega el Barça y el Madrid, pierde el Barça, voy con el Barça. Porque me da pena del débil. Pierde el Real Madrid, voy con el Real Madrid. Y ahora dice, pero bueno, entonces ¿qué más? ¿Verdad? Quiero decir con esto que debemos tener compasión, aun cuando son castigados, aunque sean castigados por Dios. Pero por otro lado, yo estoy de acuerdo con Dios. Siento pena cuando hay juicio, cuando hay algo que se castiga, pero estoy de acuerdo con Dios, con lo que Dios hace.
Yo bajo ningún concepto puedo estar de acuerdo con la agenda esta LGTBI. Es una cosa horrorosa, ¿verdad? Ahora, siento pena cuando veo que alguien maltrata o que alguien pega, porque hay gente que lo hace. A mí me da pena, aunque sea un homosexual o una mujer lesbiana, ¿verdad? A mí me da pena. Hay gente que se alegra y eso no. Ahora, estoy en contra del pecado 100%. Amén. Pero siento pena cuando veo que alguno se ha maltratado, porque no se debe maltratar a ninguna persona. Son personas que no tienen a Dios y que necesitan el conocimiento, pero no se puede ir con agresividad. Porque si no, también entonces hay que justificar las agresividades que hacen contra otros, ¿no? Ahora, eso no evita de que, por ejemplo, hubo juicios de Dios, no solamente contra ellos, sino también contra los que se drogaban. El SIDA. Yo creo con firmeza que el SIDA fue un juicio de Dios. Porque solamente se contagiaba o con la jeringuilla o con las relaciones. Especialmente de la homosexualidad. Pena, sí, pero el juicio de Dios no se puede evitar, ¿verdad? Dios es, como hemos dicho, soberano. ¿Amén? Muy bien, pues vamos con el siguiente, a ver. Muy interesante también lo que dice la lección. Dice, aunque Dios está lleno de paz, amor, misericordia, también, atención a esto, está lleno de rectitud y justicia, y no ignorará la maldad del mundo. Escúchalo bien esto. Porque Él está por encima de todas las cosas y es la fuente de toda bondad. Él es el único calificado para juzgar. Las referencias a Dios viniendo a la tierra en persona para juzgar se repiten en el relato del regreso de Jesús en el libro de Apocalipsis. Jesús regresará con poder para juzgar a su pueblo y a los impíos de este mundo. Está hablando del juicio. Así que Dios es amor, misericordia. Amén. Pero claro, también Dios está lleno de rectitud y justicia, y como dice aquí, y no ignorará la maldad del mundo. Solamente hay una manera que Dios puede ignorar la maldad. Una sola: el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no va a haber, Dios no va a pasar por alto. Y en Apocalipsis lo dice, porque Dios busca el arrepentimiento, ¿verdad? El motivo de que cuando viene juicio, no es que Dios quiera aniquilar y quitar a todo el mundo del medio, no, esa no es la intención, porque Cristo vino para salvar al mundo. Pero lo que ocurre es que el mundo no quiere, y si no quiere, entonces ¿qué va a hacer Dios? ¿Permitir todo? No, porque este mundo lo ha creado Dios. Y el hombre lo ha corrompido. Por eso el juicio de Dios lo dice, no va a pasar por alto, ¿verdad? Y ahí es donde también a veces vemos cosas que ocurren, ¿verdad? Tenemos que examinar nuestra vida. No todo lo que nos sucede es consecuencia del juicio, pero en algunas ocasiones yo he observado que sí. O más que juicio es que Dios retira su mano. Mire, déjame decirle una cosa para que tal vez alguno que escucha por las redes lo necesita. No es la primera vez, y mucha gente me escribe, porque como hago el YouTube, luego sobre todo en Facebook, entre no sé cuántas páginas tengo, como 30.000 personas me conocen y me mandan preguntas y me dicen, se quejan contra Dios. Y ya me ha ocurrido, y tú dices, bueno, será ignorancia, personas que son atormentadas por el demonio, si uno reprenda. Y bueno, y me explican a veces, me escriben el libro, yo digo, Dios mío, ayúdame, Padre, porque son personas que tienen problemas, tengo que atenderlas, pero tengo que decir la verdad, porque, claro, todos primero se presentan muy bien. Personas que han sufrido, y es verdad que han sufrido, pero claro, te cuentan una parte. Y yo digo, entre mí, no les se lo digo a ellos,
Pero digo, Dios mío, no me cuadra. No me cuadra porque Dios es un Dios justo. Si estás siendo atormentado, si tienes problemas. Yo solamente le escribo, después de escribirme, no solamente a uno, sino a varios. Oye, hay que buscar a ver el problema de pecado. Porque cuando el enemigo molesta es porque hay pecado. La gente se justifica y yo guardo paciencia. Me escribe otro libro. Y vuelvo a decir lo mismo. Y al final me escribe y me dice, bueno, pastor, es que tengo una atadura. Unos te dicen de la pornografía, otros te dicen de otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dios viene tratando de destruirlo? No. Pero Dios no puede, quieren que le quite el tormento. Y yo le he escrito y le he dicho, mira, para que Dios te quite eso, hijo mío, tienes que dejar el pecado. Porque no se puede estar, por ejemplo, te pongo un ejemplo de uno de ellos, viendo pornografía y luego querer que Dios te quite el tormento. Pues ese es el demonio que le has dado el lugar. Se lo digo con amor, no se lo digo muy suavito porque... Que no hay arrepentimiento. Claro, no, tiene remordimiento. Bueno, una cosa es el remordimiento. Y otra cosa es el arrepentimiento. Y por eso lloran y venga y dale y que tengo tormento y que no duermo y que... Pero a ver, si es que no deja el pecado. Ahí está. Y yo digo, y yo le oro al Señor, ¿cómo puedo ayudarle, Dios mío, a esta gente? ¿Cómo no entienden que Dios no puede quitarle el tormento si no deja el pecado? Porque hay gente que de aquí le cuesta horrores, ¿verdad? Bueno, yo sigo aconsejando, porque no podemos nunca dejar de aconsejar. Y otra cosa es que te hagan caso. Pero luego te mandan otro mensaje, sí, pastor, tiene razón, pero vuelvo a la misma. Así que, por eso a veces digo que no es que sea juicio de Dios, porque Dios tiene misericordia, pero que Dios no puede proteger, quita su mano. Porque hay un versículo en la palabra del Señor que nos habla y nos dice que Dios no puede tener comunión con aquellos que practican el pecado. Practicar el pecado es distinto a caer en el pecado, Son dos cosas distintas. Una cosa es practicar. La práctica es continua. La caída es un momento puntual, que nos puede suceder en alguna ocasión, pero no es práctica. Por eso su primera de Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. Pero eso no es una caída, porque, claro, muchos vienen, hermano. No, un momento. A ver, tienes que procurar no pecar, pero eso no es práctica, eso es caída. Y la caída es distinto. La caída, uno debe procurar no caer, amén, pero uno se arrepiente, inmediatamente Dios lo perdona, el perdón es automático. La práctica, no hay perdón hasta que no se deja el pecado. Es la distinción. Cuando la Biblia está hablando de pecado de muerte, está hablando de algo continuado. ¿Entendéis bien esto? Esto es muy importante. Una cosa es caída y otra cosa es práctica de pecado, ¿verdad? Porque hay mucha gente que a veces lo confunde, y se amarga la vida, la asistencia. Tenemos que procurar no caer en tentación, no pecar. Amén. Pero cuando uno cae de una forma esporádica, ya lo dice la palabra, tenemos abogado para con el Padre. Él es la propiciación por nuestros pecados y por los del mundo, de todos los que se arrepienten. Amén. Muy bien, así que Dios es amor, amén. Pero también es justicia. Gloria al Señor. Vamos adelante, que no nos queda mucho. A ver aquí. Tema al Todopoderoso, de temor. Dios le pertenece todo suyo. Grita fuerte, amén. Dice, oye, pueblo mío, hablaré y escucha, Israel, testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, Dios conoce todo, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece.
Amén. Todo es de Dios. Y Dios también quiere que esto lo tengamos en cuenta, que todo le pertenece a Él. Dice el Señor, mío es el oro, mío es la plata. Ahora, Dios nos ha dejado y nos ha dado, aunque sea por medio del trabajo, pero cuando nos pagan, el oro, los billetes es de Dios. ¿Verdad? Entonces Dios nos ha dejado para administrar. Pero todo es de Él. Y por eso nosotros tenemos que ser agradecidos obedeciendo con lo que Dios manda en su palabra. En cuanto a ofrendas, en cuanto a diezmos. No, eso no es prosperidad. Prosperidad, lo reprendo. Eso, la prosperidad te dice, da uno que Dios te va a dar 20. Eso es mentira. Dios bendice, amén, porque lo dice en su palabra, pero bendice cuando yo obedezco y lo doy por amor. No lo doy con el interés de que Dios me devuelva. Yo les puedo hablar de las bendiciones de Dios cuando uno lo hace por amor. Cómo Dios te saca del atolladero cuando parece que no hay salida y de repente ¡pah! Y Señor, y es cuando nosotros damos por amor. Amén. No importa la cantidad. Lo que Dios te pide es, oye, lo que des, dalo con amor. Y hay un versículo que dice que si alguno da con tristeza, que no lo dé. Esto a los de la prosperidad super fe te dicen que no, que tú das. No, dice, si te duele, no des, porque no te voy a bendecir. Así que yo muchas veces, cuando a veces me han preguntado, ¿verdad? Y le digo, bueno, mira, da. Lo que tú, a ver, la palabra del Señor habla del diezmo y ofrenda, pero da lo que tú pongas en tu corazón. Si vas a dar 100 euros y te va a doler, no lo des, porque ¡ay! Que me duele, como aquel que dice el chiste aquel, que dice que había un hombre que era muy santo y que le entró una espada por la cabeza, pero era tan santo que decía gloria a Dios, aleluya. Pues dice que la espada llegó a la cartera y dijo, ¡ay, que me duele! ¡Aleluya! ¿Verdad? Así que bueno, el Señor ayude, lo que demos en lo poco, en lo mucho, darlo con amor para Dios, amén. Muy bien, vamos al siguiente porque ya nos va quedando poco. Importante también, estoy cogiendo últimamente cuando son buenos, porque no todo de la guía es bueno, pero no está dentro del orden a veces. Dice, se hicieron los sacrificios para cerrar la brecha entre Dios y el hombre como resultado del pecado. Este proceso fue un regalo bendito que permitió a las personas una forma de reconectarse con su Creador. Sin embargo, como en todas las cosas, la gente ejerció su control, voy a hablar de esto muy importante, sobre las bendiciones de Dios, para reclamarlas como propias. Israel había comenzado a ofrecer sacrificios como un intento de apaciguar o satisfacer a Dios, como muchos de sus vecinos paganos, y usaban sacrificios para asegurar la bendición de obtener el juicio. Esta manipulación no pasó desapercibida para Dios. Los cristianos también deben asegurarse de que sus oraciones y su servicio a Dios estén motivados por un espíritu de amor. No podemos manipular a Dios, es lo que se refiere. Porque Israel llegó a esto, llegó el momento en ofrecer sacrificios, porque bueno, pues te lo voy a extender a este momento. Te voy a dar, Señor, 30 euros para que me des una casa. Lo que hacían de la propiedad, pacto. Esto yo lo he escuchado y lo he visto, O sea, pacto. 30 euros, Señor, miseria. Encima miseria. Una casa. Para un piso, para un coche. Y así todo el mundo. Eso es manipulación. Por ejemplo, hermanos, pongan atención a esto, que muchas veces lo explicamos y muchos a veces no se enteran. Cuando escuches que alguien dice yo decreto, decreta, pero ¿qué vas a decretar? Si tú y yo no somos nada, podemos pedirle a Dios Padre en el nombre de Jesús, te pido esto, pero cuando el decreto la palabra del Señor dice, guarda mis estatutos y decretos, es algo que solamente Dios puede hacer. En este país y en todos los países solamente pueden hacer decretos del gobierno, pero tú y yo no hacemos un decreto, ¿para qué vale? ¿Para nada? Bueno, así es Dios.
Dios es el que decreta. Pero hay gente que dice, yo decreto. Pues no decretes nada porque no se va a cumplir nada. Es una blasfemia. El quitarle a Dios el lugar y me pongo yo. Manipulación. Decretaron que en Honduras el Maldonado se presentó una hermana a las elecciones y dijo, decreto que fulana de tal va a ser presidenta. Cero patatero. Me parece que ni ella llegó a ser diputada. No se puede hacer eso, es una blasfemia. Por eso aquí lo que nos está diciendo, oye, que a mí no se me puede manipular. No le podemos manipular con nada, ni dando dinero ni nada. O sea, yo todo lo que hago lo tengo que hacer porque amo a Dios. Y esto es lo que Dios pide. Por eso llegó un momento que Dios dijo, escúchame bien, vuestros sacrificios, vuestros días de luna llena, vuestros sábados, me son abominables, le dice Dios a Israel. ¿Por qué? Porque, mira, en estos días hacéis esto y esto y todo era pecado. Entonces, no estoy haciendo esto por mí, sino que lo hacéis por vosotros mismos. Y entonces Dios les dice, no quiero más eso, ¿verdad? Así que Dios lo que quiere de nosotros es que le amemos. Amén. Si no tenemos amor, le decimos, Señor, ayúdame para amarte. Amén. Y Dios nos dará su amor. Voy terminando, venga, ya queda poco, nada, unos minutos. Un Dios, ay amigos, sin necesidades. Muy interesante. Si yo tuviese, escucha bien esto, si yo tuviese hambre te lo diría a ti, amigo. Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros? ¿O he de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Amén. Es decir, que Dios no necesita nada de nosotros, ¿verdad? Ahora, Dios lo que nos pide es, oye, y el Señor se lo dice a Israel, dice, oye, ayuda a la viuda, al huérfano, ayuda al pobre, ¿verdad? Luego habla el Señor, el Malaquías, acerca de la ofrenda y los diezmos. También, oye, obedecerme en esto también. O sea, hay mandamientos, pero todo eso, ¿verdad?, que nos pide Dios, realmente son bendiciones para nosotros. Cuando ayudamos a un pobre, dice, el que ayuda a un pobre, a Jehová presta. Y entonces dice que será devuelto. Pero no porque Dios nos necesite, somos nosotros los que necesitamos a Dios. Y los privilegiados somos nosotros. Amén. Y yo puedo hablarte de testimonio de que he visto la mano de Dios cuando he cumplido con Dios. Lo he visto permanentemente. Dios clarificó a Israel que los sacrificios que se le ofrecían no eran porque los necesitara. Como dice un salmo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. Todos los sacrificios y riquezas ofrecidos a Dios le pertenecían a él primero. Israel había olvidado el propósito y el significado detrás de sus ofrendas a Dios y había comenzado a presentar ofrendas simplemente por costumbre, no por amor. Los cristianos pueden encontrarse fácilmente en la misma posición, ofreciendo su servicio con expectativas de recibir bendiciones como pago. La advertencia y la promesa de Dios le hace a Israel también deberían estar en la mente de los cristianos. Porque somos igual. Los del Antiguo Testamento no somos diferentes a los hombres de hoy. Pues venga, ya con esto y casi que termino. Glorifiquen a Dios Todopoderoso. Pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé
y las pondré delante de tus ojos. Así que, claro, para glorificar a Dios hay que quitar todo esto. Amén. Israel nos pone el ejemplo de Israel, porque además la palabra del Señor dice que todo lo que fue escrito para nuestro beneficio, para que nosotros nos fijemos en lo que ellos hicieron, para que no lo hagamos nosotros. Es fuerte y hay versículos que hablan mucho más fuerte todavía, pero esta es la realidad, ¿verdad? De cómo ellos cometieron y fallaron, y nosotros tenemos que tener cuidado. Y vamos al siguiente punto ya, y ahí terminamos. Permanece en el camino. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace, ¡qué fuerte!, y no haya quien nos libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Así que no nos apartemos del camino.